يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي مولاي يا نبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo y el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. Hemos dicho que tenemos una pregunta importante. ¿Cuál es la relación que tuvo Jesús, Santísimo Jesús, y la ley? Entonces hemos dicho hay tres visiones principales. La primera visión, que es la visión de los católicos, Jesús llegó, entonces la ley se abolió porque ya no se necesitaba la ley. ¿Por qué? Porque Dios, después de que nuestro tatarabuelo Adán cometió el pecado original, entonces su esencia, su naturaleza se marcó con impureza. Su carne se impurificó con el pecado. Bueno, Dios envió a los profetas y la ley, ¿para qué? Para que la ley te ayude, cuando cumplas la ley, te ayude a llegar a ser justo, a purificar tu esencia. Pero eso no funcionó. Los profetas salieron pecadores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El ser humano por sí mismo, por su propia voluntad, por lo más santo que sea, no puede ser justo, no puede salvarse de ese pecado original, porque está dentro de su carne, es de su carne. ¿Qué va a hacer el ser humano? Necesita salvarse, necesita la salvación. Eso solo Dios tiene ese poder. Entonces Dios debe emprender su función, debe comenzar su función. En parte Dios debe empezar. En otra parte hay otro problema. ¿Cuál es el problema? Que el ser humano ha cometido el pecado, entonces Dios no puede perdonarlo. Aunque eso es 100% falso, pero bueno, para que usted lo entienda qué estamos diciendo. Dios no lo puede perdonar, porque tú lo has roto, tú debes pagarlo. Es decir, el ser humano él mismo debe pagar el precio de su pecado. El costo de su pecado, él mismo debe pagar. Entonces, necesitamos, en una parte necesitamos a un poder divino, que sea Dios. En otra parte necesitamos un ser humano que lo pague. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es imposible, ¿no? Dios no es ser humano no es Dios. Entonces necesitamos un vínculo entre los dos. Entonces Dios, supuestamente, según esta visión de la iglesia, va a enviar su hijo. Su hijo es Dios, supuestamente, según ellos. Y después, ese hijo va a tomar la carne. Ya que toma la carne, entonces se encarna de carne humano. Entonces, quiere decir, tiene poder de Dios y tiene también carne humana. Entonces puede representar a los seres humanos pagando. ¿Por qué deben hacerse de una virgen? Porque todo lo que sea de la carne impurifica ese pecado carnal. Incluso, según esa visión, una persona santa, si atiende a las cosas materiales, cualquier tipo de lujuria, eso le va a reducir la cualidad espiritual. Entonces, los sacerdotes y monjes o las monjas siempre deben respetar la ley de celibato. Entonces, Santísima Virgen María no va a casarse y siempre sigue, por ejemplo, virgen antes del nacimiento de Jesús, así según ellos, para que pueda recibir ese don que es hijo de Dios, etcétera, etcétera. ¿Me entiende? Ellos hacen eso por lo de María, pero como que pensando que van a recibir un hijo o algo así también, ¿no? No. Es que ellos dicen, María debería mantenerse pura hasta recibir este hijo de Dios. Sí. Quiere decir, la relación matrimonial, aunque sea dentro del matrimonio, impurifica, según ellos.
Que es decir, tienen una visión tan negativa hacia todo lo que sea como, todo lo que representa la lujuria. Pero en el Islam nosotros decimos, mira, eso es una parte, es todos los deseos responderlo en una forma moderada, lícita, te ayuda a tu perfección espiritual. Cuando le respondes de una forma negativa, te daña y te va a destruir. Punto. Vamos a continuar. Entonces la visión, primera visión. La segunda visión, hemos dicho la visión, entonces ya nosotros nos hemos sido salvados por la ley por la fe y la ley de la gracia. Así que decir, la ley no necesitamos más, la gracia de Dios nos salvó, solo creyemos en Él y listo, ya estamos salvados. Los protestantes dicen, no, mira, la parte de la ley que era como castigo, la parte de la ley que no podría salvar al ser humano, no puede llevarlo a ser justo, era la parte de la ley como netamente judía, no la ley original de Dios. Entonces decimos, ¿cuál es la ley original de Dios? Dicen 10 mandamientos, incluso 7 de esos 10 los tenía el profeta Noé, en Génesis puede encontrar, se llama mandamientos del profeta Noé. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos los 10 mandamientos y todo lo que proceda de 10 mandamientos. Entonces dicen, dentro de más de 600 normas de mosaicas judías, todo lo que viene de los 10 mandamientos, porque viene de esos preceptos originales, es aceptable. Pero todo lo que sea fuera de esos 10 mandamientos, como algunas normas de sacrificio en el templo, algunas normas de la licitud, pureza, cosas así, no tiene nada que ver, por ejemplo, con los 10 mandamientos. Entonces eso no importa. Por ejemplo, la circuncisión, porque eso que es la señal del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, ya no sirve. Los católicos y muchos protestantes. Pero algunos grupos protestantes, ya como los judíos, dicen, no, eso. La circuncisión es como, usted debe entrar con este pacto de 10 mandamientos. Mira, la verdad, para decir una cosa, es que cada persona ha inventado su propia corriente de pensamiento en la iglesia. Que si tú no puedes decir la iglesia protestante, no existe la iglesia protestante. Usted debe decir, esta iglesia mormón de mi ciudad dice esto, esa iglesia presbiteriana de nuevo pensamiento liberal abierta con tendencia de cal y tal, eso piensa esto, o tal sacerdote dice esto, y tal cura dice esto, y tal pastor dice esto. El problema de hoy en día, más aún en las iglesias evangélicas, cada uno ya agarra su Biblia, lo interpreta, y una hermenéutica abierta totalmente, que es que cada uno tiene el derecho de leer e interpretar el texto sagrado. Ayatollah Mesbah estaba en una reunión en México, en una mesa redonda. Ahí estaba un cura normal y un cura con tendencia a los gays. Entonces, uno de ellos, Ayatollah, le dijo a este señor, pero ¿qué diría tú? Porque la Biblia prohíbe el comportamiento, así como esa decadencia de homosexualidad, la Biblia lo condena. El tipo pro-gay decía, hay que hacer una visión nueva hacia la Biblia y se puede interpretarlo de otra forma. Incluso yo he visto un musulmán que decía, no, es que a leyes del Sagrado Corán hay que interpretar de otra forma. Entonces he dicho, ¿qué dice de lo que el Sagrado Corán dice de aniquilación de Sodoma y Gomorra? Entonces él dijo, es que ellos fueron aniquilados no por ser gay, sino por mentiroso, por ser incrédulo, por ser enemigo de los profetas. Es decir, decía todo excepto lo que eran. Bueno, vamos a continuar. Entonces la siguiente visión, o mejor dicho, la interpretación que dan los protestantes, según esa visión, la ley de la gracia es importante, pero también la parte de la práctica. Es decir, Jesús acepta la parte de la práctica y ellos toman como referencia las palabras de Jesús que dice, yo afirmo y confirmo la ley mosaica. ¿Listo? Llegamos al Islam. Nosotros vemos que en el Islam considera que la parte de la ley judaica, eso era la ley del Islam. Pero hay algunas partes de la ley como una receta especial al pueblo judío, como un castigo para ellos a veces. Entonces, esto eran las leyes según las circunstancias del pueblo judío, según la necesidad especial de ese pueblo. Está una educación. Por ejemplo, tú dices, dentro de la educación hay que pegar con una regla dice,
o un palita así a palma de mano de los estudiantes para que estudien. No, eso no existe. Puede ser que algún profesor en algún tiempo haga falta y lo haga, ¿no? Más aún en la antigüedad que la gente estudiaba bien. Pero hoy en día tú no puedes decir, ya, eso es la parte de la metodología correcta de estudios. No. Igual nosotros cuando vamos a ver en algún tiempo ellos teniendo una visión muy, podemos decir, inferior de los esclavos. Que un esclavo solo obedece cuando está amenazado. Imagínate, entonces todo lo que el profeta Moisés ayudaba a ellos a autoestimarse no funcionaba. Entonces a veces hay que poner según su comprensión, su cualidad de comprensión. Entonces ya, hay castigos en cualidad de un esclavo. Entonces castigos fuertes y también las leyes fuertes. Entonces estas leyes ya son muy pocas leyes. Entonces el Sagrado Corán dice, Jesús vino para moderar la ley judaica en muchas partes y que era la ley islámica, es decir, no tenemos variedad de las leyes. Orígenes del Islam, desde el profeta Adán hasta hoy. Eso es la visión. Ahora hemos dicho, vamos a ver de dónde viene, cuál es la fuente en el libro sagrado, lo que contradice a lo que enseña el Sagrado Corán. Y nosotros, cuando vamos a entrar en eso, esa idea principalmente este señor Pablo, en sus cartas tú lo puedes encontrar, la persona que inventó toda esa historia, que Dios envía a su Hijo, la ley no puede salvar, no lo vamos a encontrar en palabras de ningún otro apóstol así tan fuerte como lo dice Pablo. Entonces, hemos llegado así como Pablo, fariseo, cuando habla de abolición de la ley. En Romanos 8:1, cuando dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que si tú ya no tienes pecado original, no estás condenado. Porque sabe, todos los que nacen, que no creen en Jesucristo, según ellos, están condenados al pecado original. Entonces ese niño sin bautizo muere, directamente va al infierno. Es decir, el ser humano nace sucio. Eso facilita para mucha gente el aborto. Una vez tú matas a una persona infernal, que es decir, la mamá, esto que piense que está matando a un ser infernal, se lo facilita. Los que no andan conforme a la carne, que es decir, conforme a la ley así material de la carne, sino conforme al Espíritu, que es la fe. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado. La ley que viene del pecado. La ley de los profetas, que es incumplible. Todos los profetas son pecadores. Todos son, no sé, adúlteros, mentirosos, que engañaban a la gente. Y de la muerte. Es decir, después de esta ley, ¿qué viene? La muerte, la guerra. Y también aquí la muerte, aniquilación. No sirve el ser humano sufriendo. Porque lo que era imposible para la ley, eso es lo que ellos pretenden en base de la Biblia hecha por los sacerdotes que estaban en contra de los profetas. Si tú puedas argumentar que la ley puede salvar, ahí vamos a ver muchos ejemplos de ma'asum, personas infalibles que no cometieron pecado ni pensaron en el pecado. Entonces todo el argumento de Pablo va a estar en vano. ¿Sabe qué pasa a Pablo, hermanos? Escuchen esa parte, es importante. ¿Qué le pasa a Pablo? Porque Pablo ha llegado a creer, supuestamente, a creer que la ley no funciona. ¿Sabe por qué? Porque ellos, los fariseos, decían, nosotros vamos a cumplir la ley, entonces Dios debe enviar su bendición. Pero ¿qué pasó? La ley que ellos tenían metida en su cabeza, la ley pro-judía, una ley, una serie de las creencias que ellos exigían que Dios cumpla. Uno de ellos, que el último profeta, que es cuando llega Jesús, anuncie el reino de Israel. Pero Jesús no lo hizo. Entonces, cuando llegó Jesús, destruyó los fundamentos del pensamiento de los fariseos. Y algunos sabios dicen, entonces Pablo tenía una contradicción interior. Yo toda mi vida he cumplido la ley, pero la respuesta que Dios envió a Jesús nos destruyó todo. ¿Qué pasa aquí? ¿Lo ves? La mentalidad que Pablo tiene.
Pablo se choca, dice, ¿qué me pasa? ¿Qué pasa ahí? Nosotros todo el tiempo hemos cumplido la ley como un fariseo y al final Dios viene a como derrumbar, volcarnos totalmente. Todo lo que tenemos del reino de Israel, que viene Jesús a salvarnos, Joshua viene a hacer... No pasa nada de eso. Y al contrario, de repente Jesús viene a decir cosas que 100% están en contra de nuestra enseñanza. Que viene a anunciar un profeta ismaelita, se llama Muhammad, etcétera, etcétera. Entonces, este choque, esta contradicción, algunos dicen, esto le llevó a estar en contra de Dios y la ley. Algunos dicen, no, solo en contra de la ley. El Sagrado Corán indica que Pablo y los fariseos, esa corriente de pensamiento, salieron en contra de Dios y en contra de la ley. Como, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Cuando tu esposa te molesta, tú vas a enviar un mensaje. Yo no. Yo digo una persona, ¿sí? Nosotros cumplimos con las normas de Dios, inshallah. Por ejemplo, una persona en la isla X, ¿no? Cuando su esposa le molesta, entonces toma su celular llamando a su exnovia, como para hacer sufrir a su esposa. Pablo, viviendo en un ambiente que los romanos les piden ir a rezar a los ídolos romanos, a los dioses, deidades romanos, y él supuestamente durante su vida, y los fariseos durante su vida han aceptado solamente a ese Dios, Jehová, Dios de los pueblos judíos. De repente ven que según ellos, ese Dios que ellos siempre lo han pensado, imaginado, le ha traicionado a ellos. Porque según ellos, Dios no podría elegir. Ellos decían, Yadullah Maghlula, el Sagrado Corán. Ellos decían, la mano de Dios está atada. Dios no puede elegir a otras personas. Somos el pueblo escogido de Dios. Dios debe elegir entre nosotros. Mira, ese pensamiento es peligroso, ojo. Nosotros a veces tenemos lo mismo. Decimos, yo estoy enfermo, súplico, Dios debe curarme. En cuanto Dios no me cura, lo mato. Entonces, ¿qué pasó a ellos? Exigían, mira, una vez tú eres siervo de Dios. El siervo de Dios es como un bote, como en una corriente de río. O sea, Dios, yo me dejo en tu voluntad. Te obedezco, yo hago mis responsabilidades, cumplo con mis deberes. Pero ¿cuál es el resultado? Confío en ti. Tú lo que eliges es lo mejor. Punto. Si, por ejemplo, yo acabe mal o me fracaso, ¿por qué era mejor para mí? Porque yo cumplí con mi parte. Es decir, confía en Dios como un siervo. Pero hay personas que son altivos incluso delante de Dios. No obedecen la voluntad de Dios. Dios, yo decido por ti. Entonces Dios viene a destruir a estas personas. Como los fariseos. Decidieron por Dios, escribieron un libro sagrado. El Sagrado Corán dice, atribuyeron sus pensamientos como revelación de Dios. Y lo repitieron tantas veces. Dice, cuando quiere una mentira, toma la verdad. Repita tantas veces esa mentira, entonces va a ser una verdad. Se dice que Mullah Nasreddin, ustedes han escuchado que hay una serie de chistes que se llama Mullah Nasreddin. Pero dice que un día los niños venían a molestar la casa de Mullah Nasreddin, ya les llamaron a la puerta, siempre les molestaban, todo. Entonces Mullah pensando, ¿qué voy a hacer a deshacer a estos niños que siempre muy rebeldes me molestan? Dijo, muchachos, dijeron, ¿qué? ¿Sabe? Delante de la mezquita están compartiendo sopa. Usted sabe que la sopa, por algunos sermones, van a preparar, por ejemplo, abgush osh, tipo de sopa tradicional persa. Entonces lo comparten gratis en la mezquita, la gente viene a comer. Entonces, todos los muchachos corriendo hacia la mezquita. Cuando Mullah Nasreddin vio que todos están corriendo, dijo, tal vez es verdad. Él también, tras ellos, estaba corriendo. Dijo, porque todos creyeron. Los fariseos, cuando escribieron el Antiguo Testamento, ya, como para estimar al pueblo judío, a dar personalidad a ellos, a levantarlos de nuevo después de diáspora babilonia, le dieron mucha importancia. Ustedes son el pueblo escogido de Dios, ustedes son los especiales, Dios todo hace por ustedes. El libro de Josué, no lo olvidan, lo que hemos dicho de Josué, ¿recuerdan? El libro de Josué, o Josué, si no me equivoco. Josué.
Entonces, lo que dice que un profeta tenía una esposa prostituta, cada vez que esa esposa iba a prostituir, ese profeta pagaba lo máximo para atraerla hacia su casa. Pero ella seguía prostituyendo. Quiere decir, no me importa tu fidelidad, no importa tu vínculo, no importa tu apego. Igual yo hago lo que... Dicen, el ejemplo del pueblo de Israel es lo mismo. Dios hace todo para ellos, pero ellos siguen como así. Y el ejemplo de Jerusalén que da como... Usted puede verlo, está en la Biblia, que habla como mujeres. Bueno, volviendo al tema. ¿Qué pasó los fariseos para estimar al pueblo judío, para como dar una personalidad a ellos, para levantarlo de nuevo? 600 años antes de Cristo pasó diáspora babilónica, se destruyó el templo, decepcionado todos ellos. 50 años estaban en diáspora babilonia, volvieron al tema. ¿Qué hicieron? Reconstruyeron el templo y escribieron textos sagrados. En el texto sagrado inventaron cosas como especialidad del pueblo judío y pusieron al cargo de Dios servir al pueblo judío para eternidad. Que todos los santos anunciados en los textos orales y originales son dentro del pueblo judío y de ellos y a servir de ellos. ¿Qué pasa? Jesús viene, nos sirve a los fariseos. Es de ellos, pero está anunciado un profeta ismaelita, el último profeta que es Ahmad. Entonces ellos se sorprenden porque durante siglos se han automentido. Entonces se molestan, rechazan a Jesús. Y uno de ellos, que es Pablo, llega a creer, según muchos dicen, lo que Pablo decía. En un principio tal vez era un plan para desviar a los cristianos, pero él lo hizo tanto que al final creyó en lo que decía. Algunos dicen esto. Entonces Pablo ya llegó a no creer en la ley. Dijo, sí, la ley no funciona. Si la ley funcionaría, todos estos siglos nosotros hemos obedecido las leyes tan estrictas y al final Dios nos ha traicionado, la ley no sirve. Entonces, como para ese Dios ya no sirve, ese es Dios maldito de la ley. Lo vamos a abandonar, voy a llamar a mi exnovia. ¿Cuál es mi exnovia? Viviendo en Roma, siempre los romanos nos pidieron ayuda. Los saduceos aceptaron a los romanos, incluso a sus creencias, ganaron bien. Entonces, este fariseo Pablo dice, bueno, ahora que dice esto, voy a creer en lo que dicen ellos, los romanos, de dioses, Dios Madre, Dios Padre, Dios Hijo, todo, un Dios sacrificado por los pecados, todos esos conceptos que hay en las religiones romanas, él lo viene a tomar a cómo insultar a Dios. Ese Dios de la ley, lo voy a insultar, porque ese Dios me ha traicionado. Entonces, Pablo viene a llamar a los que dicen la palabra de Dios, los llama profetas falsos. Buscan las cartas de Pablo, Pablo mucho refiere a los apóstoles de Jesús como apóstoles, profetas falsos. Falsos enviados, falsos profetas, así lo llama Pablo. E incluso dice en Antioquía, yo enfrenté a Pedro. Y Pedro era como discípulo de Jesús, lo más importante. Pero Pablo confiesa que estaba en contra de las enseñanzas de Pedro, incluso lo llama falso profeta. Bueno, volviendo al tema ya, nos estamos ubicando qué pasó, ¿no? ¿Cuál es el problema principal? Ahora, Pablo, ¿qué viene a decir? Dice, la ley no sirve. Vamos a adorar a estos dioses que ya no tienen la ley, un Dios espiritual, lo va a mezclar todos juntos. Y a Jesús lo va a confiscar metiéndolo dentro de creencias romanas. ¿Sabe? Los sabios políticos, ¿sabe qué dicen? Dice, la mejor forma de destruir un partido, ¿cómo es? Enfrentar ese partido o meter y asumir las responsabilidades de ese partido y llevarlo a ruina. ¿Cuál? Meterse y llevarlo a la ruina. Eso es lo mejor. Quiere decir, cuando tú vas a enfrentar a un grupo de personas, estás levantando en ellos, estás despertando en ellos alma de resistencia. Pero cuando entras entre ellos, te metes entre ellos y vas a servir muy bien a ellos, de tal modo que ellos dicen, mira, eso es de nosotros. Después haces lo posible para dividir entre ellos. Lo que hizo Pablo. Cuando divides entre ellos, ¿qué pasa al final? Viene autodestrucción de ese partido, de ese grupo. Se van a perder todo. Eso incluso hoy en día están haciendo. Por ejemplo, quieren destruir a un centro islámico, van a poner una persona infiltrada. Esa persona, el único que hace pelea entre los creyentes.
no más. Que uno llegue a insultar a otro, uno llegue a no desconfiar en otro, eso no más. Volviendo al tema de Pablo. Entonces, porque lo que era imposible para la ley, oh Dios, ya, yo voy a llamar a mi novia. Le voy a llamar a mi novia para hacer sufrir a Dios. Dice, una persona estaba comiendo pan seco muy duro, decía, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Otra vez lo comía. Gracias a Dios, otra vez. Y uno dijo, ese pan tan duro, así como medio perdido, ¿cómo tú dices alhamdulillah? Dice, Dios ya sabe que le estoy insultando. Eso es un insulto, ya, Dios sabe. ¿Qué cosa de comida me has dado, Dios? Pasando hambre y comiendo ese pan tan seco. Bueno, entonces, porque lo que era imposible para la ley, Pablo, ¿de dónde dice que eso era imposible para la ley? Porque lo he experimentado. Nosotros los fariseos hemos perdido todo. Mira, Jesús nos destruyó por cuanto era débil por la carne. Dios enviando a su Hijo, ese Dios, ¿cuál Dios es? Ese Dios que es Padre. Entonces, ¿cuál Dios Padre tenemos? El Dios de los romanos. Envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Para nosotros, por ejemplo, una persona que es judío o una persona que es creyente ya, eso a veces cuesta entenderlo. Pero una persona saliendo de la cultura y creencia romana, todo es entendible, porque por ejemplo, muchas historias de ellos, como es cuenta de hadas de ellos, como de Odisea de Homer, no sé, un montón de personajes importantes de estos cuentos, de esas leyendas, habla con mitología, exacto. Mitología romana y griega habla de eso, pecados y pago de estos pecados que era por la sangre. Pecados que se pagaba por la sangre. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Quiere decir ya la ley, chao, Dios envía a su Hijo para que lleguemos al destino y a ese objetivo que la ley no pudo darnos. Que no andamos conforme a la carne, que es la ley, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, cosas así como, ¿qué decir? Las normas aparentes, cosas de la carne. Comida, bebida, ya nosotros somos superiores, hemos pasado esos niveles. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu superior, hablamos de la fe. Ustedes ya son de la carne, que ya hablan, esta cosa impura, impurifica. No, eso déjalo. Somos superior, ahí somos seres espirituales. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Lo que pasó a nosotros, los fariseos, hemos perdido todo, ¿qué? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, porque eso pasó a los fariseos, que al final llegó a la conclusión que no pueden hacerlo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque nosotros no lo hemos podido hacer, entonces ningún otro no lo puede hacer. El estado de autoagradecimiento, yo diría, que él nunca pudo aceptar que están en mal camino como fariseo. Que todas las circunstancias, la ley tiene problemas, Dios tiene problemas, todo, pero nosotros los fariseos estamos en buen camino. Pero Pablo sigue, en muchos de sus cartas sigue, pero yo solo elegí como una parte de lo que dice. En Romano 8:1, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Jesús pagó por tus pecados originales, ya estás puro. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, que es Jesús, aquel que levantó a Jesús entre los muertos, que es Dios,
mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dios apareció como el Espíritu Santo, lo vivificó a Jesús muerto. Esos conceptos como son dos dioses, un Dios. Ya, eso no te metas, solo aprenda, solo obedezca. Pablo y abolición de la ley. Romanos 9:30, más adelante. Que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Los fariseos no, los gentiles sí. ¿Por qué? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó, no alcanzó la justicia. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obrar de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Conclusión que toma Pablo. Romanos 11:3. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. No por obras, por gracia. Dios te ha salvado. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si piensas que a través de la ley llegarás a gracia, no es gracia. Y si por obras, ya no es gracias. De otra manera, la obra ya no es obra. Es decir, tú piensas que la obra es obra, te lleva a llegar a gracia. No, esa obra no es obra, no te hace llegar a gracia. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado a través de la ley, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Ustedes son escogidos. Entonces dice, Dios ha cambiado el concepto. En aquel entonces escogió a hijos de Israel, descendientes de Abraham. Ahora ha cambiado el concepto. ¿Qué hizo Dios? Envió a su hijo y quien creyera en él va a ser hijo adoptado de Dios. Entonces son hijos adoptados de Dios y esa gracia llegará a ustedes. Bueno, vamos a donde nosotros hemos dicho. Hemos dicho nosotros los musulmanes, ¿qué decimos? Que Jesús confirmó y afirmó la ley del profeta Moisés. Entonces nosotros no tenemos la ley mosaica, la ley de Jesús y la ley del Islam. No, no lo tenemos. ¿Cómo lo dices? Que después de la ley de Moisés llegó la ley del profeta del Islam. Jesús no trajo la ley. ¿De dónde lo dices? Muéstrame una ley del Sagrado Corán, escúchalo. Cuando el profeta del Islam habla de la ley, ¿sí? En el tiempo del profeta del Islam no solamente van a creer en él los seres humanos, también los jinn. Jinn, ¿quiénes son? Usted sabe que nosotros tenemos a los seres humanos creados del barro. Tenemos a los ángeles que son puro espíritu. Solo tienen intelecto, no tienen nada de deseo. Y también tenemos a jinn, demonio. Los jinn son entre creyentes y entre los incrédulos. Los jinn creyentes son musulmanes y son shia, porque aún entre ellos hay personas que han sobrevivido del tiempo de Ghadir Hom. Entonces yo he pactado con el profeta, con el Mubarak, ya que... Claro, porque viven más tiempo que nosotros, ¿no? Sí, algunos viven más de 1000 años. Porque el cuerpo que tiene es más sutil, es cuerpo material, es de llama de fuego, no es del barro como nosotros. El cuerpo de ellos tiene más poderes, más habilidades, pero el intelecto de ellos es más débil. Entonces tú puedes reconocer que eso es la tentación de Satán. Quiere decir, al final no puede engañarte tan bueno. Quiere decir, nosotros siempre dirigimos, los líderes de los demonios están entre los seres humanos. Quiere decir, entre los buenos y los malos de los seres humanos dirigirán a los demonios, los jinn. Quiere decir, los buenos de los jinn siguen a los profetas, a los sabios. Los malos de los jinn, que son demonios, siguen a Satán. Y ellos también tienen algunos líderes aquí, sobre la tierra. Los sacerdotes, muchos de Cábala. Bueno, si quiere, hay una charla mía, 1 hora y media expliqué. Dios. Sí. Ahora vamos a ver. Los jinn,
cuando reciben el Sagrado Corán dicen, hemos encontrado una nueva ley después de Moisés. Mira, entonces ellos que seguían a la ley de Dios, entonces dicen, después de Moisés, la ley que hemos encontrado, no dicen la ley de Jesús, dicen la ley del profeta del Islam, es el Sagrado Corán. Vamos a ver qué dice el Sagrado Corán. Los jinn siguen a la ley islámica después de la ley de Torah. Surat al-Jinn, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, cuando habla de que los jinn, los genios, creyeron en el profeta del Islam, قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Me ha sido revelado que un grupo de los jinn significa ser invisible, pero es un título, no se puede traducirlo. Bueno, los jinn escuchó ese grupo esa escritura divina, el Sagrado Corán, y entonces estos jinn dijeron a sus paisanos, a sus otros compañeros, en verdad hemos escuchado un discurso, un Corán muy interesante, muy admirable. Dice Qur'anan ajaba, ellos Corán lo tradujo a discurso, que es todo tradujo, que guía hacia la rectitud y hemos creído en él y nunca atribuiremos divinidad a alguien distinto de nuestro sustentador, que es Dios. Porque eso refiere a los cristianos que creyeron, atribuyeron a otro ser como hijo de Dios. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. Pues sabemos cuán excelsa es la majestad, Dios, de nuestro sustentador Dios. Jamás ha tomado consorte ni hijo. Nunca ha tenido alguna compañía ni hijo, que es como una réplica de los genios a los cristianos y a los judíos también, porque los judíos pretendían que somos el pueblo escogido de Dios como los hijos de Dios somos. Porque el concepto del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento refiere al pueblo judío. En algunas veces a los ángeles también. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. Y ahora sabemos que los necios entre nosotros solían decir atrocidades acerca de Dios. Que Dios ha tomado hijo, todo eso es atrocidad. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Nosotros suponíamos que los jinn y los seres humanos no atribuían tantas mentiras en contra de Dios. En Surat al-Jinn, entonces continúa hablando de cómo se conectan los jinn con los humanos. Dice algunos de los seres humanos, es Aleya 6, Surat al-Jinn es capítulo 72 del Sagrado Corán. Dice, algunos de los seres humanos ocurren en búsqueda de protección ante de los jinn, ante los demonios, pero eso solo les va a aumentar su problema, que si ahí no hay salida. Si la persona se mete ahí, no tiene salida. Y ellos llegaron a un punto de pensar como pensaban que Dios jamás suscitaría a alguien como enviado suyo. Dijeron, Dios ya no va a enviar más profetas. Porque después de Jesús ellos dijeron, no va a enviar más profetas. Quiere decir, la religión se acabó. Imagínate. En Surat al-Ahqaf, ¿sí?, habla de la ley de Corán después de la ley de Moisés. Surat al-Ahqaf, 46, aleya 29. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Dirigimos hacia ti, oh profeta, un grupo de los jinn para que pudieran escuchar el Sagrado Corán, y tan pronto como se apercibieron de él, dijeron entre ellos, escuchad en silencio, respeten. Y al acabar la recitación del Sagrado Corán, regresaron a su gente como advertidores, como las personas que van a llevar el mensaje.
Ahí tenemos la mezquita Jinn, donde los Jinn vinieron, escucharon el Sagrado Corán, abrazaron el Islam y volvieron. ¿Dónde está eso? Creo que Masjid Jinn Mekke dije, que está en Medina o está en Mekke, no sé. Está en Mekke, está en Mekke. Masjid Jinn, ellos vinieron, escucharon, pactaron y se hicieron musulmanes. Pero escucha la siguiente aleya. Dice: قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. Esos genios, jinn, que volvieron ante su pueblo, ¿cómo presentaron el Islam? Mira, es interesante. Oh pueblo nuestro, en verdad hemos oído una revelación que se ha hecho descender después de Moisés. Entonces, ¿qué pasa con Jesús? ¿Qué pasa? Dicen, hemos creído en la ley del Corán, del profeta del Islam, después de la ley de Moisés. ¿Qué pasa con la ley de Jesús? Decir, mira, Jesús solo vino a confirmar y ratificar la ley de Moisés. Era moderador de la ley de Moisés, no más. Entonces no es que nosotros vamos a creer que Jesús tenía otra ley o que abolía la ley, no. Y eso es un gran argumento en esa ley del Sagrado Corán. Surat Ahqaf 46, aleya 30. مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Esa ley, que es la ley del Corán, la ley del profeta del Islam, se ha hecho descender después de Moisés y confirma lo que aún queda de la Torá, guía a la verdad y a un camino recto. Entonces está bien claro, ¿no?, que incluso según la visión islámica Jesús no tenía una ley especial o una ley diferente, ni abolía la ley, por supuesto. Ahora vamos concluyendo ese tema para adelantar. Vamos a ver un poco sobre los apóstoles de Jesús. Cómo era el caso de los apóstoles de Jesús delante de esa ley, delante de los milagros del Santísimo Jesús. Cuando después de Jesús llegó tantos milagros a través de Jesús, a través de otros profetas, pero cuando el pueblo judío, los fariseos, vieron que eso no estaba a favor de ellos, cayeron en apostasía. El Sagrado Corán, Surat al-Baqarah, que es capítulo 2, aleya 87, dice: hemos enviado al profeta Moisés hemos enviado con su libro, después hemos confirmado a él a muchos profetas y después hemos enviado a Jesús, hijo de María, con muchos milagros, le hemos afirmado con Espíritu Santo. Pero, ¿qué pasa? Eso es lo que el Sagrado Corán reprocha a los fariseos, a los judíos. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ. En cada vez que les llega a usted un mensajero que no coincide con sus deseos, mira, no dices con sus creencias, porque ya no, eso no es creencia, hermano. Es que tú has puesto tus deseos, lo que deseas lo has puesto como creencia. Dice tahwa anfusukum, no dice lo que creen, lo que es religión. No, el Sagrado ni reconoce a esa, podemos decir, doctrina como una creencia. Lo llama su pasión, tu apetito, tu petición. Ni siquiera lo llama religión. كُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ. Se pusieron arrogantes, más arrogantes. ¿Qué decir? ¿Arrogante delante de quién? Arrogante es contra de sumiso. Deberían ser sumisos delante de la voluntad de Dios. No, somos arrogantes delante de la voluntad de Dios. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Entonces un grupo de esos enviados, apóstoles, esos profetas, un grupo, lo que podrían desmentir
lo desmintieron. Y los que tenían el poder lo mataron. Los sacerdotes durante la historia mataban a los profetas, perseguían a los profetas. Hay una narración en Bahar al-Anbar, dice, solo en un fajr del azán sob, la llamada de la oración de la mañana, hasta salida del sol, degollaron en una ciudad solo 70 profetas y hijos de los profetas. Entre los hijos de Israel eso pasó. Quiere decir, solo entre fajr y salida del sol, 70 profetas degollados. Y usted dice, ¿de dónde viene ISIS? ¿De dónde viene Daesh? Ya, esos son. Ese pensamiento arrogante, la persona se pone arrogante delante de Dios, entonces va a ser violento. Mata a los seres humanos. Horrible. Vamos, pero Dios lo considera como un pacto divino y ese pacto era que ustedes obedezcan a los profetas. En verdad aceptamos de los hijos de Israel un compromiso, pacto solemne, que era obediencia total a Dios. Ellos dicen, somos el pueblo escogido. Sí, mientras obedecían a Dios y cuando desobedecieron, ya, Dios les marcó la humillación. Y les enviamos mensajeros, pero siempre que venía a ellos un mensajero de parte de Dios con algo que no era de su agrado, de su pasión, de su deseo, se rebelaban. Algunos les tachaban de mentiroso y a otros les mataban. Eso es Surat al-Ma'idah, capítulo 5, aleya 70. Mira, varias veces el Sagrado Corán insiste en eso. Quiere decir, eso se convirtió como la costumbre de ellos. Y cuando nosotros vamos a la ciudad de Medina, cuando el profeta del Islam llega, el grupo de los judíos que hacen, van a aliarse con los hipócritas de ciudad de Medina y conspiran, hacen conspiración, incluso hacen atentados en contra del profeta del Islam. La importancia de seguir la ley de Taurat y la fe en Jesús. El Sagrado Corán dice, oh, la gente de la Santa Escritura, si incluso hoy en día se sometan delante de la ley, Dios lo aceptará, Dios les salvará. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. Si la gente de la Santa Escritura creyeran en Dios verdaderamente, Amanu, Allame Tabatawi dice, Amanu quiere decir la fe verdadera, quiere decir que buscan la verdad, entonces encontrarán en el Islam, que entonces reconozcan el Islam. Wattaqaw, entonces lo pongan en práctica. Quiere decir, sus hechos confirmen sus obras. Surat al-Ma'idah 5, aleya 65. Entonces, ¿Dios qué hace? لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Dios va a perdonar, va a borrar todos sus pecados y le va a ingresar a todos ellos en el paraíso. Pero ellos no lo hacen. En otra ley del Sagrado Corán dice, si la gente de Taurat y la gente de los evangelios cumplan con lo que los evangelios y Taurat dice, eso es un gran argumento que hasta hoy en día tú puedes encontrar cosas en Taurat y Evangelio que si una persona obedezca lo llevará hacia el Islam. El Sagrado, ¿qué dice? Surat Ma'idah 5, aleya 66. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. Si ellos cumplan, levantan la ley de Taurat y Evangelios, وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ, y todo lo que Dios ha enviado como revelación a los profetas después de ellos. Quiere decir, no solamente en los primeros 5 libros que son Taurat, no. Hay que también buscar libros de otros profetas. Tal como nosotros vamos a encontrar aleyas en Isaías, el libro de Habacuc, en Salmos, que rectifican al Islam y al profeta del Islam. Quiere decir, no solamente tú vas a decir, muéstrame en Taurat, si en Taurat hay, también en otros libros de los profetas. ¿Qué pasa si obedecemos todo eso? ¿Qué pasa? En el mundo material, لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. Dios bendecirá a ellos tanto que comerán de arriba y abajo. Quiere decir, las frutas, agua, lluvia, todo, y también de la abajo, quiere decir todo lo que sale de la tierra. Que trigo, no sé, vegetales. Las frutas que son arriba,
que es también lo que sale de la tierra. De arriba y abajo Dios te va a bendecir y va a abundar. Minhum ummatun muqtasidatun wa kathirun minhum sama ya'malun. Hay un grupo chiquito de la gente de la escritura que son buena gente, justa, más o menos. Pero mayoría de ellos malobran, hacen obras perversas, cometen pecados. Y el pecado impide que ellos cumplan con la ley. Usted va a ver, ni existe ni un país en el mundo que pretende poner en práctica la ley de Torah y la ley de Evangelio. Muéstrame uno. Ni un grupo, ni una comunidad diga, ya, vamos a levantar ese nombre. No. Sí, una, dos, tres personas, pero al final han aceptado que esa ley no funciona. El Sagrado Corán dice, incluso si ellos buscarían la verdad, buscarían la verdadera Torah que lo tienen, el verdadero Evangelio que lo tiene, lo han escondido. Si lo sacan, lo pongan en práctica, Dios lo bendecirá. Porque llegarán al Islam, porque llegarán al camino de Dios. En siguiente alaya del Sagrado Corán, Suratul Ma'idah, que es capítulo 5, alaya 68, dice, oh seguidores de la Biblia, vuestras creencias carecen de base, a menos que observéis realmente la Torah y el Evangelio. Quiere decir, Dios te está dando una pista. Mira, a través de la Biblia, incluso la Biblia de hoy, puedes encontrar cosas que indican hacia la verdad. Interesante, ¿no? Dice, sus creencias carecen de base en la verdad. A menos que observéis bien realmente, sin fanatismo, la Torah y el Evangelio. Y todo lo que vuestro Dios ha hecho descender para vosotros, libros de otros profetas. Pero todo lo que Dios ha hecho descender sobre ti, oh profeta del Islam, hará que muchos de ellos se obstinen aún más en su desmesurada arrogancia. Interesante. Quiere decir, el Sagrado Corán, cuando ellos lo van a ver, hay personas, 50 años están estudiando el Sagrado Corán y aún más son incrédulos en el Sagrado Corán. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? Arrogancia, hermano. O sea, no importa. No importa lo que Dios dice. Yo decido así y Dios debe obedecerme a mí. Porque mira, la persona nunca ha llegado a ser siervo de Dios. Es como rival de Dios. ¿Recuerdan la Torre de Babel? La Torre de Babel no solamente te está transmitiendo, escucha hermano esa parte. La historia de la Torre de Babel en Génesis no solamente transmite una historia, te transmite una visión. La historia relatada de Génesis sobre el pecado original no te transmite una historia, sino una visión. ¿Qué quiere decir? En esa visión, Dios, ¿por qué supuestamente ha expulsado a Adán y Eva? Porque tenía miedo que ellos que hayan comido árbol de sabiduría van a llegar a comer árbol de la vida. Si comerían árbol de la vida, van a ser eterno como Dios. Sabio y eterno. Caracteres de Dios. Ya van a ser rival de Dios. Dios tuvo miedo. Mira, esa rivalidad metida en cabeza de los sacerdotes. Es el pensamiento de una persona idolatras, que está en competencia. Eso es mitología romana. Estamos en competencia con los dioses, luchamos, ellos hacen cosas. ¿Lo ves? Está en Génesis. Incluso está aquí. Cuando tú vas a ver historia de la Torre de Babel, Dios, ¿por qué hizo confundir las lenguas? Para que ellos no puedan unirse porque estaban a punto de llegar a Dios y iban a luchar en contra de Dios. Tan débil debe ser Dios que considera a un siervo pendiente que se llama ser humano, lo considera como su rival. ¿Lo ves? Ese pensamiento entonces los lleva a ellos a creer que son al lado de Dios. Eso es orígenes del humanismo de hoy en día. Que nosotros ya, el ser humano, tenía esa visión, que somos paralelo a Dios, aguantamos a Dios al lado y a la ley y a la religión al lado. Entonces llegaron a un punto de decir, ya, ¿por qué esa hipocresía? Vamos a ser sinceros con nosotros mismos. El ser humano es el eje de la creación. Nosotros decidimos por nosotros mismos. Y
humanismo de hoy, que sí dijeron, chao, adiós, Dios, vete al cielo, ya no te queremos más aquí, el secularismo, el laicismo, todo eso viene de ese pensamiento, de pensar que somos rivales que Dios. Entonces ese Dios no es creador en cada instante. ¿Sabe? La filosofía dice, tu origen, que es decir, ahora, tú para nacer necesitas a Dios. No solamente para nacer, para existir. ¿Cuándo? ¿Solo en el primer momento de comienzo? No. En cada instante, tú para existir necesitas la creación de Dios. Quiere decir, tú no, ni un instante y ni menos de un instante puedes ser independiente a Dios. Estamos hablando de un concepto muy filosófico. Si eres 100% siempre pendiente a voluntad de Dios, para que los sabios dan un ejemplo. Imagínate una manzana. Cierra el ojo, imagínate una manzana. Imagínate una imagen mental. Imagínate una manzana. En cuando tú descuides imaginar esa manzana, se desaparece. Dice la creación de Dios, el vínculo que tiene con Dios es como parecido a tu imagen mental contigo. En cuando descuida, se desaparecerá, que decir, ya no existe. En cada instante, imagen de esa manzana para su existencia necesita a ti, directamente y absolutamente. Y existirá dentro de ti, que decir, no es independiente a ti. Dice, toda la creación, lo que tiene, el vínculo que tiene con Dios es así. Entonces no puede ser independiente de Dios. Concluyendo, terminando la clase de hoy, lo que Dios pide a la gente de la Santa Escritura es obedecer a la ley que Dios ha enviado. Inshallah, mañana vamos a responder a una pregunta muy importante que ha llegado a alguna gente malinterpretar una aleya del Sagrado Corán. Inshallah, mañana lo vamos a responder. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صل على